nombre de Faro de la Universidad del Desarrollo quiero darles la bienvenida a la presentación del libro Mirada sobre la educación superior, sobre la educación en Chile. Agradecerle a Tajamar Editores y al equipo editorial de Faro por este trabajo. La verdad es que presentar un libro es una alegría muy grande. El trabajo que hay detrás después de producir un texto de este tipo es enorme. Este texto que va a ser comentado y presentado a continuación es el resultado de un trabajo académico muy bien hecho, un seminario académico de Faro, en una edición posterior. Las editoras de este trabajo, Jacqueline Dusayante y María Paz Rabó, han hecho muy buena forma, por lo que yo quiero en nombre de la Universidad de Faro agradecerles por su trabajo, felicitarlas por algo bien hecho. Yo no voy a comentar hoy día del libro, no es ese mi rol, yo quiero solo dar la bienvenida, pero para quienes están hoy día acá, contarles que la actividad editorial de Faro es una actividad importante. En los últimos meses hemos presentado textos que son importantes en nuestro trabajo. La biografía intelectual de Elinor Ostrom, traducida por Álvaro Vergara, un trabajo de Blas Tarco traducido por Álvaro Vergara, Anatomía del Octubre chileno, hace algunos meses atrás, la mirada a 5 años de lo que sucedió con la violencia en Chile en octubre de 2019. También presentamos hace un tiempo atrás un libro denominado Mujeres en Plural, que es un análisis de filosofía política y miradas del feminismo desde una perspectiva, yo diría principalmente liberal. Y hay otros documentos también en trabajo. Lo comento porque la producción académica es un desafío importante para Faro y también que sus contenidos puedan ser leídos por audiencias más amplias. Muchos de los trabajos de nuestros académicos están destinados a publicarse en revistas, pero también nos interesa que puedan tener, más allá de la discusión solamente en el mundo académico, audiencias y auditorios, digamos, más amplios que puedan generar conversación, debate y ojalá también nuevas tareas. Solo termino invitando a quienes están hoy día acá para que puedan conocer más actividades de Faro, si es de su interés, ya sea en la dimensión formativa. Veo acá algunos alumnos, algunos podrán estar interesados quizás en la licenciatura en Filosofía, Política y Economía, o en el magíster, o en otras actividades como ayudantes de investigación. Dejo con ustedes a continuación a una de las editoras de nuestro libro Mirada sobre la educación en Chile, Jacqueline Dusayante. Muchas gracias. En un día de lluvia y de frío, la presencia de cada uno de ustedes vale por 4 o 5 y eso lo pueden cobrar afuera después para tomar y comer. Como decía Ernesto, hace 2 años, el 2023, en noviembre, hicimos la primera versión de nuestro seminario Faro UDD. La idea es convocar a académicos de distintas especialidades a trabajar sobre un tema. Y en esa oportunidad quisimos partir con educación porque estimamos que quizás el tema que tenemos en este momento en el país. Hay mucho que hacer. Hay una crisis, a mi juicio, en muchos aspectos, sobre todo una sociedad no es una sociedad sana, libre, sino parte con una buena educación desde que los niños son bien chiquititos. Entonces nos dedicamos a eso y por eso nuestros invitados hoy a presentar el libro son 2 personas absolutamente del mundo de la educación. Van a ser, vamos a iniciar como moderador el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo, y les presento a Francisca Díaz y Daniel Rodríguez. Hice un extracto de los currículums porque si no yo estaría hablando mucho rato. Francisca Díaz es profesora de Educación General Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Educacional de la misma universidad, además de profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad Monash de Melbourne, Australia. Estuvo a cargo del Centro de Desarrollo Profesional Docente en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y también fue directora general de posgrado y educación continua de esa misma universidad. Entre los años 2018 y 2022 fue directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, primera vez que puedo decir eso así, del Ministerio de Educación, y actualmente Francisca es coordinadora de la Estrategia Regional Docente
de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Daniel Rodríguez es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Políticas Públicas en la Educación de la Universidad de Chile y tiene un máster en investigación en educación en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Fue asesor de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación entre los años 2013 y 2014. Se desempeñó como jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Agencia de Calidad de la Educación. En el 2019 fue nombrado secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y actualmente es director ejecutivo de Acción Educar. Vamos a invitarlos a los tres acá a conversar. Como les decía, va a moderar Mauricio Bravo, quien va a hacer algunas preguntas y al final vamos a tener la posibilidad de que también ustedes puedan hacer algunas preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Francisco y Daniel, Francisca y Daniel por asistir hoy día a la presentación del libro Miradas sobre la educación en Chile. Bueno, y para comenzar, a lo que nos convoca, nos gustaría que nos dieran una opinión o su impresión general, luego de haber leído el libro, cuáles son sus apreciaciones. Comencemos por Francisco. Muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy grato poder estar acá en la universidad hablando de estos temas, así que vamos con lo que nos convoca. ¿Qué nos trae o qué nos regala este libro? ¿Ya? Primero yo diría que es una invitación a mirar la educación como un fenómeno multidimensional. ¿Ya? Ahí vemos la complejidad que tiene la educación. También nos invita a mirar más allá de lo pedagógico, más allá del aprendizaje, de cómo se enseña, de los métodos, de cómo se evalúa, ¿cierto? Más allá del aula. Y también nos trae la posibilidad de ver la educación desde otros ámbitos, ¿ya? Desde lo político, y reflexionar un poquito de cómo estamos educando, qué valores estamos entregando, qué visiones estamos entregando desde lo social, porque también al interior de la escuela, ¿no es cierto?, están este tipo de las relaciones, las identidades, los vínculos, desde lo cultural también, qué cultura estamos valorando, cómo estamos valorando la diversidad cultural, lo emocional, lo relacional. Son distintos ámbitos que también van mostrando la complejidad de la educación. Pero básicamente el libro se estructura en tres ámbitos, estas tres dimensiones: la histórica, la sociopolítica y la de las políticas públicas, que eso es lo que nos regala y lo que nos invita a mirarlo desde ahí, que creo que es una mirada robusta y bien hecha, como decían recién. Entonces, el libro tiene tres ejes recurrentes, que yo diría que es como la formación ciudadana, por un lado, las desigualdades estructurales que tiene el sistema, la escuela como espacio de socialización política, que son los temas que va tratando el libro. En la dimensión histórica, los capítulos nos muestran algunos desafíos que, si bien históricos, siguen siendo actuales, ¿ya? Como por ejemplo la necesidad de buenos docentes, que ya desde las escuelas normales femeninas del siglo XIX es que sentimos esa necesidad y que todavía de alguna forma no concretamos. Por otro lado, también nos muestra cómo ciertos factores de vida, como puede ser la nutrición, como puede ser la pobreza, afectan también a los aprendizajes. Ese tema, si bien planteado del siglo pasado, sigue siendo tan vigente, ¿cierto? Y también el cómo formamos a los buenos ciudadanos. El libro nos hace ver que los problemas en educación están históricamente construidos, o sea, han atravesado por políticas, por ideologías, ¿no es cierto?, por distintos contextos que nos sirven hoy día para mirar y poder buscar soluciones.
También la dimensión histórica nos muestra el rol que tiene la escuela en la formación de ciudadanos. Sin duda que la escuela pasa a ser un órgano muy importante para el Estado, ¿cierto? Porque es por medio del cual el Estado enseña lo que está bien, lo que está mal, este agente moral y político que tiene el Estado para enseñar el respeto a las normas democráticas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, en la escuela no solamente se enseñan saberes. Es un poco desde la dimensión histórica. Desde la dimensión sociopolítica, nos muestran esta escuela como un microcosmos, como la sociedad en chiquitito, ¿no es cierto? Donde se replican, yo diría que las dinámicas que son muy semejantes a lo que es la vida real y en un espacio reducido, pequeño, pero que nos permite también entender, y en ese sentido la escuela nos permite no solamente ver los mismos rasgos o situaciones que vemos en la sociedad, sino que también nos permite transformar, cambiar y cuando uno quiere, ¿no es cierto?, como corregir ciertas cosas. Porque sin duda que la escuela es un espacio donde se interactúa, donde hay tensiones, donde hay lucha de poderes, donde se expresan de alguna forma los mismos temas que estamos viendo hoy día en la sociedad, que tiene que ver con la inclusión, con el poder, con la equidad, con la diversidad, la libertad, la justicia, ¿no es cierto?, en entornos más pequeños. Entonces, se reflejan esas tensiones, pero como les decía, a su vez nos dan la posibilidad de cambiar o transformar. Y en ese sentido quería darle un ejemplo. O sea, como país hemos avanzado en materia, por ejemplo, de equidad de género. Y eso también ha ido de la mano de ir revisando las prácticas pedagógicas, las prácticas sexistas al interior de las escuelas. O sea, sabemos nosotros cómo los textos escolares, como el currículum, por ejemplo, ha ido, históricamente ha ido como invisibilizando a la mujer, y hoy día se está tratando de corregir eso, ¿ya? O, por ejemplo, si analizamos las prácticas de enseñanza, tantas veces esas prácticas como diferenciadas entre hombres y mujeres, cuando las profesoras a veces le hacen la clase a los hombres, o se tilda, por ejemplo, de que los hombres son más estructurados, las mujeres más creativas. O sea, esos estereotipos que estaban permeando, eso se ha ido incorporando a las prácticas para ir revirtiendo inequidades de género. Y así el libro nos muestra, por ejemplo, cómo la familia y la escuela coexisten, o a veces incluso hasta compiten en formar en valores. También nos muestran las distintas voces de los apoderados, voces de los estudiantes, en diferentes grados de politización. O sea, también hay un tema político ahí adentro. Y también hay un capítulo que habla de la movilidad intergeneracional educativa y cómo eso también determina la participación electoral, ya que viene muchas veces también de entornos escolares. Entonces, yo diría como para ir ya terminando la dimensión sociopolítica, que educar ciudadanos también es educar sujetos políticos y que aprendan a vivir en comunidad. La escuela no solamente enseña saberes, sino que también normas, visiones y concepciones del mundo. Y la dimensión de gestión de políticas, que esa es más actual, más vigente, nos narra, por ejemplo, estudios hay sobre la ley de deuda segura, el tema del cierre de los establecimientos durante la pandemia, que nos ayudan también a conectarnos con problemáticas o con políticas más vigentes. Y nos damos cuenta entonces cómo estas políticas, sobre todo en educación, no son neutras, no son lineales, sino que no están aisladas, interactúan con un contexto que es complejo, con un contexto que tiene distintos niveles, que tiene distintos marcos legales, que tiene desigualdades, y que eso nos va haciendo poner el foco también en todo lo que significa la implementación de las políticas.
Como conclusión, yo diría que es un libro que nos invita a mirar la educación más allá del aula, que de alguna forma nos hace darnos cuenta que es el corazón del proyecto país, ¿no es cierto? Y yo creo que estas tres perspectivas nos ayudan a mirarlo desde ahí. También nos permite integrar la historia, la política y la gestión y así enriquecer el debate educativo que muchas veces se enfoca más en síntomas que en las causas más estructurales. Articular saberes, ¿no es cierto?, bajo una misma pregunta que es, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo hacemos transformaciones? Y de miradas de estas distintas dimensiones. Que nos permite estudiar estas causas que, como veíamos, arrastramos o que fueron gestadas ya hace un tiempo atrás, y esa mirada histórica que nos aporta. Para darle algunos detalles, Francisca Rengifo nos recuerda la precariedad material que ha acompañado históricamente a la educación, o sea, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Jacqueline Dosayán nos hace ver la formación de ciudadanos, que ha sido una preocupación central en la educación pública, que ha tenido vaivenes, que ha tenido cambios, pero eso se ha mantenido. Sosa y Rabón nos hacen ver cómo el involucramiento de los escolares, de estudiantes, también se relaciona con participación de jóvenes en el ámbito político. Entonces es un libro vigente que conversa activamente con el Chile de hoy, que eso me parece que es muy rescatable porque nos sitúa en estas grandes dimensiones, pero conectado sobre todo, como decían, en este momento de transformaciones importantes, sociales, institucionales, y que sin duda debiera ser leído por tomadores de decisión, también por docentes, por directivos, porque también les hace ver cómo se inserta su trabajo, su trabajo diario dentro de esta mirada más estructural y más amplia, por investigadores, por estudiantes de pedagogía, porque sin duda entrega una base sólida para analizar la educación. Gracias, Francisca. Bueno, en base a lo que tú dices, efectivamente el libro lo que busca, y seguramente las autoras así lo intencionaron, es responder una pregunta elemental respecto de cómo aprenden más y mejor nuestros estudiantes. Y como también tú dices, la respuesta no está necesariamente en el aula, sino que es una respuesta más a nivel del país. Esto estamos buscando cuál es nuestra proyección. Daniel, ¿cuál es tu percepción del libro, tu principal opinión? Bueno, Fran dijo casi todo, primero, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Hay hartos amigos antiguos y no tan antiguos que lo conozco. Bueno, me voy a repetir un poco con lo que dijo la Fran necesariamente, porque fue muy correcta su presentación, pero voy a tratar de enfocarme como yo la vi. Yo creo que este libro es bien interesante porque hace divisiones, estas tres partes, que en realidad no es así. En realidad es bastante continuo el libro y yo lo leí con otra clave. Y hay una clave de tiempo y una clave de espacio. La clave de tiempo es la perspectiva histórica y la continuidad y cambio. Y sobre todo los capítulos, digamos, dedicados a la historia lo tienen, pero en realidad lo tienen todos, en el sentido que muestran que varios de los problemas que afectan al sistema hoy día en términos de política pública, ese es mi sesgo, tienen un antecedente histórico, tienen bastante continuidad y cambio respecto a la actualidad. El primer capítulo, el de la confluencia del Estado y la Iglesia, es bien notable. Hay dos cosas que tienen una continuidad histórica bien notable. Primero es la incomodidad del Estado con la provisión privada. Hay algo como que se tolera. Voy a tratar de hacer no tanto spoiler para que lean el libro, pero voy a dar un poquito más de detalle. Hay una incomodidad del Estado con la provisión privada, que están de acuerdo, además que en el capítulo se trata la formación docente y educación, son las dos cosas, digamos. Esta incomodidad de decir, pero no puedo vivir sin ti porque necesito la provisión, porque no tengo capacidad como Estado de entregar la formación, pero también quiero regular al privado, quiero controlarlo, tomo decisiones arbitrarias respecto a la entrega de recursos muy rápidamente. Por mucho que se adapte el privado, finalmente el Estado siempre termina tomando decisiones relativamente inconexas y no justificadas,
Y esta incomodidad yo creo que tiene muchas, se grafica muy bien hoy día en la burocracia, en el exceso de fiscalización, en la presión que sufren los colegios. Es otra forma, obviamente en el capítulo muestra un Estado como mucho más quizás unificado, con menos intermediaciones. Era como el ministro tomaba una decisión y eso se hacía en el colegio. Acá hay un montón de intermediaciones, pero la sensación es la misma. Este Estado no está del todo conforme con esta provisión privada, pero la tolera porque la necesita. Y creo que tenemos mucho que aprender de ese tipo de análisis, porque yo pienso que hay hoy día, y lo vimos en los procesos políticos recientes, no existen actores políticos en Chile que les gustaría romper esa incomodidad y llevarla a una desaparición. Y creo que eso en algún momento estuvo bastante cerca, en particular la Convención Constitucional. Estuvimos cerca de una visión en la cual el privado ya no era tolerado, sino innecesario. Y es interesante la historia de estas monjas en el sentido de cómo lucharon en bastante precariedad contra la arbitrariedad del Estado, pero lograron mantenerse, lograron construir algo que después tuvo otras digamos, manifestaciones. En el capítulo de Francisca Regifo vi lo mismo, esta idea de las continuidades de cambio. Aquí está primero el tema del ausentismo, el tema del hambre, el rol de la JUNAEP. O sea, el primer factor de asistencia en nuestro sistema es la JUNAEP. La JUNAEP es el alimentador de Chile. Las calorías que genera JUNAEP son las calorías de Chile. Y el problema, cuando fue la cuarentena, la Francia acordará, vivimos juntos esos tiempos, el principal problema de las cuarentenas era la alimentación. Nunca fue pedagógico, nunca fue educativo, nunca fue ni siquiera de salud por el tema del COVID, era la alimentación, el número de calorías y la calidad de la alimentación. Y la calidad de la alimentación efectivamente disminuyó. Y hoy día, cuando vemos un sistema que su productividad en términos de aprendizaje es plana, uno dice, ¿para qué sirve esta institución? Bueno, en gran parte sirve para nutrir niños de Chile. Y lo que plantea Francisca en esa como este problema de nutrición genera una desventaja educacional, eso también sigue viéndose hoy día en menor medida. Hay una buena noticia que va a partir pronto una ley de alimentación escolar, que entiendo que busca afrontar el tema de la JUNAEP, que es permanentemente caótico, muy caro, hay casos de corrupción, pero ese problema que Francisca identificaba como una dificultad para el aprendizaje, aquí lo tenemos relacionado a la asistencia y a otras variables. Entonces esas continuidades y cambios creo que son fantásticas. Y eso es lo que yo llamaría el eje temporal del libro. Y después hay un eje espacial, yo soy geógrafo, entonces tengo un cierto cariño a ese tema, espacial como contexto. Es la escuela y su contexto. Entonces tienes a Miguel Ángel que hace un análisis él lo ve como la movilidad intergeneracional y el contexto, la escuela, pero yo lo vi más como el contexto político alrededor de la escuela y cómo hay una expectativa de la escuela respecto a la socialización política. Y ahí hay un tema bien interesante, que hay una tendencia muy fuerte en la política pública a considerar las escuelas como un hospital, en el sentido de que es esencialmente una entidad aislada de la sociedad, o que puede modificar la sociedad. Por ejemplo, el hospital pasa a enfermos a sanos o a muertos, depende de dónde vaya, pero básicamente ese es el objetivo. Acá la escuela es como un ente aparte que no está influido por el resto y cambia a personas no socializadas a socializadas, de no ciudadanos a ciudadanos, de que no saben a que saben. Todo eso no es así. La escuela es parte de la sociedad, es parte del tejido de la sociedad. Lo que puede hacer la sociedad lo puede hacer la escuela y lo que no puede hacer la sociedad no lo puede hacer la escuela. Y obviamente que hay bordes, hay un espacio para soñar y para pensar que se puede cambiar el mundo desde la educación, pero es muy difícil, porque las personas que están fuera de la escuela son las mismas que están dentro de la escuela, las personas que están involucradas en el sistema educacional son las mismas que están afuera. Entonces, creo que esa idea de decir que los muros de la escuela son mucho más permeables socialmente que lo que creemos es una idea que está muy ausente en la política pública. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Hoy día
ustedes ven en las noticias, lo principal es la seguridad de los establecimientos, la violencia, todo eso tiene que ver con el contexto del país. Entonces la idea de poner un detector de metales, por ejemplo, en un colegio, es muy similar a decir, bueno, no pongo un detector de metales en la entrada de mi comuna, pongamos un detector de metales en la entrada de mi casa. No es el colegio el lugar que tiene que estar aislado, porque es parte del todo. Y creo que varios de estos capítulos reflexionan sobre ese contexto. Por ejemplo, el que encontré fantástico y muy útil, además, el de Andrea Martínez sobre aula segura. Me refleja otra cosa, digamos, del contexto, que es el contexto jurídico versus el contexto administrativo. El contexto jurídico, la Constitución te dice, los sostenedores son autónomos. Los sostenedores tienen derecho a abrir y cerrar colegios y administrarlos según su propia, con la única limitación, la seguridad nacional y las buenas costumbres. Eso dice el contexto jurídico marco. El contexto administrativo prácticamente no te deja mover una coma sin que te sancionen. Y lo que hace Andrea en este capítulo es mostrar cómo la primera capa de la administración te niega un derecho y si luego tú vas a las cortes, te lo reconoce. Y eso es realmente preocupante como contexto de política pública. No estoy hablando de la escuela en el contexto, esta parte como más espacial. De que tú tengas que manejar en un contexto jurídico en el cual tú tienes una constitución que protege ciertas cosas y una administración que las niega abiertamente. Y eso no parece ser raro para nadie. Y creo que ella lo hace muy bien mostrando que los fallos reconocen este nivel constitucional, pero finalmente tienes que llegar a litigar a la Corte Suprema para poder tener el objetivo. Finalmente encontré, bueno, todos los capítulos son buenos, perdonen que mencione unos u otros no, pero es para resumir. El capítulo de Espinosa y Cueva, muy contemporáneo respecto al tema de la autonomía. Eso se mezcla con lo que hablábamos en el caso de Martínez, que hay una autonomía reconocida, pero muy difícilmente ejercida. Ellos hablan de, si tomo los datos PISA, cómo veo la autonomía en otros ámbitos. Y ahí, y con esto voy a cerrar para no extenderme mucho más, yo creo que la tarea, uno ve muy bien el ADN de Faro en el sentido de abrir discusiones. Cada capítulo es una semillita que uno podría sacarle un seminario o una línea de investigación independiente. Porque cada uno tiene, y los lee primero y dicen, no están conectados, y están conectados por lo que yo les comentaba, pero también están conectados en el sentido que cada uno está con ganas de profundizar. Y, como decía la Fran, interdisciplinariamente. Y ahí yo considero que el libro, que sería muy interesante que cada, digamos, capítulo generara como un seguimiento a las distintas cosas que aborda. El mismo capítulo tuyo, Mauro, es bien interesante y es como bien provocador. No lo dice mucho, es difícil ser provocador en estas cosas, pero hay algo de provocación cuando tú dices una cosa que hoy día no se asume, que es que a lo menos hace 10 años hay un desacople entre el nivel socioeconómico y la dependencia. Todavía, por ejemplo, he escuchado algunas universidades en el debate público decir nuestros alumnos son casi todos de colegios municipales y particulares municipales, queriendo decir tenemos alumnos más vulnerables. Y efectivamente la división socioeconómica entre municipales y subvencionados es bastante borrosa, y ustedes lo demuestran ahí o entregan evidencia al respecto. Todas esas cosas son para mí bastante seminales que podrían después terminar en otras cosas. Y bueno, obviamente se agradece mucho el aire fresco. Me enredé un poco, o sea, me desordené, pero quería referirme al capítulo de Espinosa y Cuevas respecto a volver a investigar sobre la autonomía. Un tema que se da como por hecho un poco, o se olvida o da lo mismo. En educación hay muchos como modas. La moda, el liderazgo. Entonces todos investigamos liderazgo, a todos nos encanta el liderazgo es lo más importante, y de repente los expertos de liderazgo se cambian de tema, no sé qué, y volvemos a la evaluación estandarizada, y después el tema de formación de profesores. Y somos muy buenos para las modas, y no sé si vamos recogiendo cosas. Y aquí, la oportunidad de volver a una moda bien interesante que es investigar sobre gobernanza escolar y autonomía. Lo voy a dejar ahí, sé que me alargué un poquito, pero muchas gracias por la invitación y un libro muy interesante que invito a todos a que puedan leer. Gracias, Daniel. Bueno, creo que efectivamente el libro hace un ejercicio bien interesante para respetar las tensiones del sistema, las tensiones constantes del sistema escolar que le limita o no lo deja avanzar de manera más, digamos, robusta hacia conseguir los objetivos que buscamos como país.
Y bueno, en ese contexto podemos ir a dos preguntas para hacer una bajada más aplicada a lo que está ocurriendo hoy día en la contingencia de nuestro sistema educativo. Y efectivamente hay uno de los capítulos que tú nombraste, Daniel, respecto de la ley de aula segura. Viene a poner un tema que hoy día está ampliamente discutido, porque la ley de aula segura, que es la que se toma en este capítulo, fue en su inicio duramente cuestionada, ¿cierto? Nosotros en la Facultad de Educación hicimos hace poco una encuesta donde los padres y apoderados de colegios municipales y particulares subvencionados, el 67% de ellos dice estar de acuerdo con que se aplique la ley aula segura para sancionar a estudiantes que hayan estado involucrados en actos de violencia grave, ¿cierto? Entonces hay una disposición a querer aplicarlo, no obstante esto no se aplica como se debía, y es lo que un poco dice Andrea en su capítulo, ¿cierto? Entonces, Francisca, en ese contexto me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de qué se requiere para garantizar que la norma se cumpla, o sea, que se alcance el propósito de garantizar mayor seguridad escolar. Difícil pregunta. Así es. A ver, un poquito como de contexto. La ley de aula segura se promulga el 2018 en un contexto de alta presión pública y política. Había hechos de violencia grave, sobre todo en liceos emblemáticos de Santiago, lo que crea como fuerte incertidumbre e inseguridad en las comunidades escolares. Y desde ahí surge la ley de aula segura, que pretendía resguardar justamente a las comunidades, dar mayor bienestar y velar un poco por la convivencia de los establecimientos. Ofrecía que nos trae esta ley, permitía sancionar situaciones graves o gravísimas, ¿ya? Por medio de la expulsión o de la cancelación de matrícula, a través de un proceso rápido, más claro y más regulado, ¿ya? Antes de la ley de inclusión, los establecimientos sí podían tener procesos de expulsión, pero bajo condiciones un poquito más restrictivas. Debía estar expresamente escrita la conducta en los reglamentos, cosa que todos los que trabajamos en los colegios sabemos que los reglamentos nunca están actualizados, ¿no es cierto? Y además yo creo que fue un momento donde empezaron a surgir conductas nuevas, digamos, no nuevas, pero nuevas para realizarse al interior de los establecimientos. Entonces había un cierto como desconcierto también. No había un proceso estandarizado a nivel nacional, y también pasaba lo que decía Daniel, que muchas veces estaba el miedo de que la superintendencia o los tribunales revirtieran una expulsión. Entonces eso también generaba como desconcierto, porque si no estaba el debido proceso, ¿no es cierto?, esto se revertía. Entonces, sí se podía sancionar previo a la ley de aula segura, pero en la práctica era muy difícil, muy engorroso y riesgoso para los directores. Entonces, la implementación de la ley de aula segura ha sido compleja y ha sido limitada, diría yo. Limitada porque en la práctica no se ha usado con mucha frecuencia. O sea, si analizamos en algunos liceos o colegios ha sido 1 o 2 veces en los últimos años. No ha mejorado sustancialmente la convivencia, que yo creo que eso también es un tema bien como de fondo. Y también estaba este tema como de la tensión con otras normativas, que en este caso preciso, como dice la autora acá, es con la ley de inclusión. ¿Ya? O sea, que la ley de inclusión establece ciertos requisitos, ¿no es cierto?, que además son copulativos, o sea, que tienen que hacerse de manera simultánea. Entonces, los directores caían en este como dilema, que decía, bueno, si actúo por aula segura, me pueden acusar de que no estoy cumpliendo la ley de inclusión, y si me rijo por ley de inclusión, no voy a poder actuar de manera urgente, que es lo que necesito hoy día. Entonces, de alguna forma quedaban en este como desconcierto, y eso afectaba sin duda la respuesta que podían dar de manera institucional los equipos directivos.
Por darles un ejemplo, si un estudiante agredía de manera grave o gravísima a un docente, Aula Segura te decía que sí, se podía iniciar un proceso para la expulsión, pero después resulta que si el colegio no podía acreditar que tenía acciones previas de prevención o de apoyo psicosocial, se podía anular esa sanción. Por lo tanto, al final, como que eso paraliza un poco el sistema. Entonces, yo creo que lo que da cuenta este capítulo, que también, como decía Daniel, es como bastante recurrente, son como las tensiones que se generan de fondo más allá y que es muy importante de visualizar esas tensiones que generan las políticas, ¿ya? Porque por un lado, claro, está este derecho a proteger a la comunidad escolar con rapidez, por un lado, ¿no es cierto?, que buscaba la ley de aula segura, y por otro lado está el derecho a proteger al estudiante, al agresor, que también es un deber del Estado con todas las garantías posibles. Ambas son legítimas. Pero claro, cuando no hay políticas que están armonizadas, ¿no es cierto?, finalmente eso va en desmedro de la implementación de las leyes. Entonces, este capítulo nos muestra que no basta con tener leyes bien redactadas, no depende solo su diseño, sino que también tenemos que ver un poco qué pasa con la implementación, con el contexto, con lo que está pasando en los establecimientos, con la capacidad de implementar estas normas que tiene el sistema. O sea, aquí sabemos la falencia o la incapacidad de muchos directores de manejarse en materias legales, en materias jurídicas, ¿no es cierto?, sin apoyo, sin asesoría, sin protocolos claros. Entonces la ley yo creo que fue insuficiente, insuficiente en el sentido de que no aborda el tema de fondo, que tenía que ver con abordar la violencia escolar. O sea, el manejo de la violencia escolar o de la convivencia escolar no solamente tiene que ver con castigo, no solamente, sino que han como medidas tan aisladas, medidas puntuales pero aisladas. Y ahí quiero agarrarme un poco de lo que ha pasado, por ejemplo, con los sellos negros en la alimentación, ¿no es cierto?, que es una política que pretendía aportar a la obesidad infantil y que, sin embargo, después de ya varios años de implementación, la obesidad infantil sigue igual o peor, ¿ya? Porque son medidas puntuales, pero que no miran la problemática desde una mirada más estructural, más amplia, más integral. Y también contraproducente de alguna forma porque también no permite que haya ciertas maneras de abordar el problema de la convivencia o de los alumnos agresores o de la violencia al interior de la escuela con algunas otras formas de resolución, ¿ya? Y eso, la idea sería como promover también otros ámbitos, a lo mejor más formativos, más reparadores de abordar esto, porque sabemos que es un problema muy grande. Entonces, bueno, está esta tensión que tiene que ver con estos modelos, y ahí yo creo que tiene que estar un poquito el debate, o sea, modelos más punitivos, por así decirlo, donde se defiende a la comunidad y el derecho a estudiar en paz, que es tan válido, ¿no es cierto?, con enfoques más formativos, más preventivos, que bogan por la intervención psicosocial y que de alguna forma hacen más énfasis en el acompañamiento o en la inclusión. Y ahí entramos también a las concepciones que ya son muchísimo más de fondo, de cómo se construye una convivencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que tiene el castigo? ¿De qué manera el Estado debiera proteger o no a estos estudiantes? ¿Cómo se da seguimiento a eso? Entonces, bueno, vamos a la pregunta que se requiere para que esta normativa cumpla su propósito. Yo creo que no pasa por mejorar la ley, por hacerla más dura. El debate no tiene que ver con sancionar o con no sancionar, a mi juicio, sino que con saber cómo combinamos la firmeza con la justicia, la autoridad, con el cuidado, que son temas como mucho más de fondo. Y para eso esta ley debe insertarse en una política mucho más amplia y preventiva,
que permita transformar las culturas escolares. Todos hemos visto en los últimos meses los episodios que hemos tenido de violencia extrema a considerarse al interior de un establecimiento. Entonces se requiere de mucho más diálogo, de integrar a todos los actores. Y básicamente yo diría que eso, o sea, por un lado la coherencia entre las normativas o cuerpos legales, el avanzar en una política de convivencia escolar integral, en tener algunos sistemas intersectoriales para también hacerse cargo de los estudiantes que salen, porque eso es lo que ocurría bastante, que en el fondo ante el eventual un proceso de expulsión lo que hace la familia es retirar al estudiante y ahí se pierde el seguimiento del estudiante o la opción de poder dar algún tipo de acompañamiento o apoyo psicosocial. De apoyar a los equipos directivos en materias legales, como decía Daniela Tibor Ramos, de normativa, y sin embargo sin ningún rol especialista en poder hacerse, digamos, implementar ese tipo de cosas en los establecimientos. Y sin duda el apoyo psicosocial y preventivo que yo creo que es clave. Hay evidencia importante que nos dice que las escuelas pueden reducir sustancialmente la evidencia, pero siempre y cuando haya protocolos claros, acompañamiento psicosocial, apoyo a los docentes, trabajo con las familias, desarrollo de habilidades sociales, socioemocionales de los estudiantes, y también un enfoque más comunitario. Yo creo que eso es importante a considerar. Yo creo que la ley de deuda segura debió haber también mirado el sistema un poquito más allá, digamos, de la sanción. Gracias, Francisca. Bueno, en relación a eso, tal vez también una de las posibles respuestas tiene que ver con la formación ciudadana. En este sentido, Jacqueline Toussaint, en su capítulo afirma, y leo textual, se busca que el estudiante no solo adquiera un conjunto de saberes y competencias, sino también una escala valórica que lo habilite para desempeñarse activamente en la vida pública como un buen ciudadano. Daniel, entonces, en ese contexto, ¿cómo crees tú que es hoy la situación de la formación ciudadana? ¿Qué se puede hacer para mejorarla y cómo hacer que esta no se politice? Qué difícil. A ver, la formación o el tema de la educación cívica, en fin, es una discusión bien, como bien puntuada. O sea, hay veces que hay una obsesión por este tema y una fe en que la formación ciudadana va a poder moldear a los estudiantes, y otras veces que como que se dispersa, se fusiona con otras asignaturas y queda ahí como a veces una relación muy artificial o más bien intelectual entre la materia y la materia, quiero decir, entre la formación ciudadana y otras asignaturas. Lo típico es la fusión con historia y geografía, que es una idea de, bueno, si tú estudias la Revolución Francesa y la Ilustración, entonces como que vas a entender más o menos por qué la democracia o la república funcionan. Y ese vínculo nunca era muy explícito y no tenía nada actitudinal, no tenía nada aplicado. Era, en el fondo, esto típico como en escuela de currículum significa que hacer pasar al educando como por el proyecto intelectual de la humanidad. Entonces, como si había un alumno que pasaba, que leía la enciclopedia y leía a los ilustrados, entonces se iba a ilustrar. Y iba a quedar en ese mismo nivel, como medio esencialista. Pero algo de eso hay, como de aprender los conceptos sin aplicación. Y en otros casos era visto algo como más de disciplina en el sentido de orden, el uniforme o otras cosas más bien de normalización, que eran vistas también como temas de convivencia. Y por lo menos mi experiencia personal en currículum en el ministerio fue la discusión de si esto debía ser una asignatura en sí misma o si debía estar integrada con otra asignatura. Si era una asignatura en sí misma, ¿qué debía contener? Y ahí es donde parte el tema de la politización, que yo creo que parte con con un buen objetivo, que es la idea de incluir temas que son contemporáneos o que son de alto interés público. El medio ambiente, la igualdad de género, el valor de la democracia. Pero son todos temas muy difíciles de contextualizar así nomás. O sea, es necesario darles
todo un andamiaje intelectual y pedagógico y práctico muy fuerte, y además tienes que haber implementado eso en la escuela antes para que sea creíble. Lo dijo Monseñor Chomaría hace unos días, que los estudiantes creen más lo que ven que lo que se les dice. Eso, es brillante esa cuña para lo que estamos hablando. Creo que la educación cívica en general en los colegios, un poco marcada por esta fusión con historia y geografía, ha sido una disciplina más bien intelectual, más bien de conceptos. También ha habido, por una experiencia que tengo yo, muchos prejuicios respecto a la educación pública o la educación cívica vendría a ser una especie de esfuerzo del Estado por introducirte a cierta doctrina de cómo tiene que funcionar todo, con la idea de mantenerte casi que sumiso o de acuerdo con... O sea, en el fondo era enseñarte cómo funciona el país para que tú entiendas que esto es bueno y tiene que ser así. Y no hay espacio para la duda. Y ahí, con eso ocurrió un fenómeno que también tiene que ver con la reacción que hubo en los primeros años de la concertación, que fue de la educación cívica no es necesaria. Lo que tenemos que hablar es de democracia, ciudadanía global, distintos desafíos, digamos, sociales. Y la educación cívica era una forma de legitimar estructuras que además no eran necesarias porque ahí las iba a aprender después. Y ahí se hizo un daño, creo, bien importante, primero al contenido de la asignatura, porque es relevante y con otros corrientes de pensamiento en educación que tú podrías haber aprendido las habilidades cívicas. A mí se me pareció un poquito abstracta, de decir, aquí tengo una habilidad cívica. ¿Qué es una habilidad cívica? Sin contexto, sin una aplicación concreta, sin un marco teórico. No, era simplemente desarrollamos las habilidades cívicas en nuestros estudiantes, como por ejemplo el respeto a la diversidad. ¿Tú crees que si 14 millones de adultos son incapaces de hacer eso, en una escuela lo vas a poder lograr? Y el problema, no sé, de la discriminación de género, totalmente prevalente en nuestra sociedad. El colegio un profesor de castellano lo va a solucionar. La violencia entre las personas, el racismo, el clasismo, todos esos problemas sociales que como sociedad somos incapaces de resolver. Nosotros le pedimos a un profesor que está formado para otra cosa a que lo resuelva en una sala de clase. Y eso como que iba vaciando la idea de la educación ciudadana. Ahora, en el currículum mismo, como objeto, como instrumento de la regulación educacional, yo creo que se fue avanzando primero a unir temas de conocimiento, habilidades y actitudes. O sea, se mejoró esto que era o conceptos abstractos, no flotantes, como el valor de la democracia. Bueno, ¿qué significa el valor de la democracia? ¿Cómo se aplica? Y después también hubo cierto despertar en que no se le podía asignar a un profesor solamente o dárselo como bueno, esto tú tienes que hacer este ramo, como en algún momento pasa con inglés. En los colegios, ahora creo que eso ha mejorado, pero antiguamente inglés lo daba cualquier profesor, que llenaba la hora de inglés sin saber inglés. Era como performativo. Y yo creo que educación cívica en algún momento fue así. Pero ahora yo creo que está cambiando y me gustaría terminar con una nota más positiva de lo que está haciendo hoy día la Fundación Astoreka, que no solamente diseñaron, sino que pilotearon en sus colegios 2 volúmenes que se llama Educación Ciudadana, creo que se llama, que si uno lo revisa curricularmente, tiene un componente de educación cívica muy fuerte. Los poderes del Estado, cómo funciona la república, pero también tiene un tema como de análisis de fuente, análisis de caso, que ahí pone un poco más como análisis más histórico, muy bien hilado, y lo que te demuestra es que se puede. Pero creo que la respuesta no necesariamente va a venir desde una política central o como muestra el capítulo, en el fondo, que tiene varias como ideas diseñadas un poco desde arriba, viene más bien respecto a cómo se mezclan todas esas cosas en el establecimiento educacional. Bueno, en base a su respuesta y a la interesante discusión que hemos tenido acá en este panel, la pregunta que uno se hace ahora, bueno, ¿qué es lo que viene, cierto? Me gustaría para eso leerles una cita de un capítulo que escribió María Parrabó, Iñaki Goñi y Claudio Fuentes, que afirman lo siguiente: dice, la implementación de políticas educativas
es un proceso complejo que involucra una cantidad significativa de actores. La evidencia muestra que si no existe suficiente acuerdo entre ellos con respecto al objetivo de estas políticas, fácilmente se producirá el fracaso de cualquier intento de reforma. Entonces, la pregunta que viene es, y brevemente porque ya estamos un poco más o menos en el tiempo, así que para que nos ajustemos al programa, les pregunto a cada uno, partamos por Francisca, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos para llegar a políticas de Estado cuando hablamos de educación? Si existe o ven una contrarreforma educativa en el próximo ciclo político. Bueno, yo partiría del tema de la complejidad y de la complejidad en la implementación de las políticas educativas, que yo creo que es como más decidor todavía. Y ahí me gustaría citar a una investigadora de Stanford que se llama Catherine Coburn, que se ha dedicado su vida a estudiar la implementación de las políticas educativas y por qué no se implementan como fueron diseñadas. Y ella dice que las políticas educativas se refractan, ¿ya? Como la luz cuando cambia de un medio a otro, ¿no es cierto?, que viene del aire, pasa al agua, y entonces cambia de dirección. Que me parece que es una mirada como interesante, porque cómo las políticas educativas refractan al choque con las culturas, con las creencias, con las estructuras organizacionales. Finalmente los equipos directivos, los docentes, los líderes intermedios, los que están en el sistema, son agentes activos digamos que reinterpretan y que incluso resisten muchas veces las políticas. Entonces, eso me parece que es muy importante como de considerar, porque la verdad que el problema de las políticas no necesariamente son el diseño o su profundidad, sino que muchas veces no llegan a la sala de clase. Yo creo que ese debiera ser un poco como el modelo a seguir. ¿Y cómo logramos eso? Yo creo que de todas maneras con acuerdos, con diálogo, con una visión común. Los cambios en la educación toman mucho tiempo, mejorar a los profesores, mejorar aprendizaje, cambiar cultura, no son temas que uno logra en un año, que uno logra en un periodo presidencial, sino que es al menos una década de trabajo intenso, planificado, donde hubo una inversión, donde hubo una mirada país. Entonces, en ese sentido, creo que respondiendo a tu pregunta, es cómo avanzamos a un marco estratégico compartido, ¿ya? Si es primera infancia, en lo personal creo que es docente de todas maneras, pero no quiero ser tan... y ahí yo creo que estamos muy lejos, ¿ya? Mientras sigamos atrincherados, digamos, en lo que cada sector piensa, porque por un lado, ¿no es cierto?, que los profesores son flojos, yo soy profesora, así que lo digo con conocimiento, que los profesores son flojos, que los gremios solo obstaculizan, que hay que aumentar la supervisión, la evaluación, ¿no es cierto? Y por el otro lado, que se defienden solo los derechos laborales, la defensiva gremialista, o este rol del docente como agente de cambio, transformador de las desigualdades, cuando el pobre profesor no tiene ninguna capacidad de poder hacer eso. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en que si no tenemos a lo mejor los mejores profesores, esto no resulta? Y eso es así de claro. ¿Cómo compartimos una visión de que lo que queremos es que cada niño, niña o joven tenga a un profesor preparado, que sea capaz de proveerle lo que necesita para lograr los aprendizajes que lo hagan feliz? O sea, una visión común, que para mí eso es como una política de Estado más a largo plazo. Hoy día tenemos una deuda bastante importante, o sea, en los números en la región, y Chile está mejor, pero anda por ahí, o sea, entre el 40 y el 50% no logra
conocimientos, digamos, habilidades en lenguaje y operaciones básicas en matemáticas, y no hemos sido capaces de brindarle ese aprendizaje basal al menos a un tercio del estudiantado. Y más encima se nos suman los desafíos nuevos, ¿no es cierto?, siglo XXI, que tienen que ver con la digitalización de la experiencia, con la inteligencia artificial. Entonces hay un tema de aprendizaje fundamentales muy importante, que sabemos eso se resuelve, ¿no es cierto? No es que se resuelve, pero el encargado tiene que ver con la calidad docente. Entonces, ¿por qué no? Cuando tú me preguntas por una contrarreforma, yo no sé si hablaría de contrarreforma porque me parece como pendular, como que ahora vamos a hablar contrarreforma, y la verdad que no. Yo creo que justamente lo que necesitamos es estabilidad, coherencia, visión país. Hemos tenido muchos cambios, hemos tenido muchas cosas fragmentadas, programas. Sin embargo, el criterio es: ¿están aprendiendo más los niños y niñas? Estamos logrando, ese es el criterio. Debiéramos enfocarnos, por primera cosa, a los aprendizajes fundamentales, a los docentes, sin duda, la calidad docente, acompañarlos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Richard Culata, que es el CEO de ISTE. ISTE es la Sociedad de Tecnología y Educación, que hoy día está levantando todo lo que son los estándares para uso de tecnología. Y dice: la inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero los docentes que la usen bien reemplazarán a los que no lo hagan. ¿Ya? O sea, la importancia de formar bien a los profesores hoy día es urgente, de cuidarlos, de formarlos y de empoderarlos, de ofrecerles condiciones laborales atractivas, no por vocación, sino que porque es una profesión atractiva. Darles una formación inicial de calidad, un desarrollo profesional intelectualmente desafiante, que sean los protagonistas, no necesariamente los responsables de todo, pero sí los protagonistas, que los podamos sostener, que entendamos que la educación es una tarea colectiva. Y yo creo eso, que con una gran política de Estado en materia docente, ambiciosa y sostenida, donde todos, profesor o profesora en Chile, ser profesor o profesora, sea una de las profesiones más deseadas y prestigiosas del país. Gracias, Francisca. Bueno, Daniel, entonces, ¿es posible avanzar hacia mejores aprendizajes sin una reforma profunda en las políticas educativas actuales? Me la pregunta, profe. Yo quiero decir un cortito, porque sé que estamos justo en el tiempo. Hay una ley de la geografía que es un cambio de escala, un cambio de naturaleza. Es decir, el problema de la contaminación no es el mismo problema cuando se ve en el planeta que cuando lo ves en el patio de tu casa. Y en educación tendemos a olvidar eso. El Estado central es muy inútil, o totalmente inútil, para generar cambios en el aula. Y eso es una noción que es totalmente ajena a nuestro Parlamento y a nuestro Ministerio de Educación, por décadas en el fondo. Creer que a la escala nacional, a través de la legislación, se puede impactar directamente, digo, irracionalmente, verticalmente en la sala de clase, es un absurdo lógico, porque además tendemos a confundir la educación con la administración y financiamiento de un servicio educativo, cosas distintas. Entonces nos quejamos porque los niños no aprenden cuando hablamos de financiamiento, de regulación, es que todo el mundo separado, y además en escalas separadas. Y eso ocurre también en la comprensión del problema, y tiene que ver con la idea de reforma contra reforma. ¿Por qué yo estoy en contra de la idea de la contrarreforma? Porque la reforma, una vez que se aprueba la ley, termina en el Parlamento. Se acabó, el problema se acaba. Para los alumnos, la reforma escolar completa todavía no termina. La reforma tiene 30 años. El currículum de Christian Cox, el currículum de la reforma, terminó de implementarse 15 años después. Entonces, lo que termina un día en el Congreso puede terminar 20 años después de la realidad. Entonces, con esa distinta escala temporal y escala de profundidad, no es el timón para conducir, el Estado no es el timón para conducir el sistema educativo. Estamos equivocados de escala. Y estoy totalmente de acuerdo con la Fran que los profesores son la clave. Ahí la escala nos dice, bueno, cómo formamos a los profesores, pero en sus colegios, en sus establecimientos. No cómo logramos una ley que defina. La ley tiene que definir cómo se financia eso y cómo regula para que no hayan, digamos, algunas desviaciones mayores, digamos.
Pero no tengo que decir, bueno, el profesor tiene que aprender esto y esto y esto y no esto. O sea, hoy día regulamos las vacaciones. Lo que pueden hacer en el tiempo que no es vacaciones, pero tampoco pueden estar totalmente de vacaciones, realmente es así. Y ahí equivocamos la razón. Entonces, ¿por qué digo contrarreforma? Porque decir contrarreforma sería volver a venderle al país que haciendo cambios en la legislación vamos a tener un impacto en la sala de clase, y eso no va a pasar. Lo que el Estado central tiene que preocuparse de las cosas que no está haciendo bien es financiamiento y regulación en general, y luego darle las atribuciones a las personas que están en la sala de clase de tomar decisiones sin ser permanentemente intervenido con alguien que está lejos de ahí y que cree que sabe más sobre el problema en cuestión. Y yo creo que si parte la educación desde abajo, suena algo como de consigna, pero no quiero ser así, pero si es de abajo hacia arriba, si se le deja a los colegios solucionar sus propios problemas y se le entrega los recursos para hacerlo, la convivencia es un súper buen ejemplo, tienen mayor oportunidad que se hace de la otra manera. Solo va a cerrar. Hoy día en el Senado un proyecto de ley de convivencia escolar, que se supone que va a solucionar todos los problemas de convivencia escolar según sus autores empujan. Bueno, ese proyecto no tiene recursos, no tiene plata. Entonces, si a mí me preguntan, a mí me ha tocado en algún grado estar metido en administración de colegio, lo que yo necesito es plata para contratar trabajadores sociales, psicólogos, inspectores a veces, terapeutas ocupacionales. Necesito plata, porque para influir en personas se necesitan personas, no leyes. Y no me los da, pero me dice un reglamento que tengo que cumplir, pero no me da los recursos para hacerlo. Y ese problema es sistemático, es sistemático. Y hasta que eso no se arregle, reforma contra reforma, por el nombre que queráis, no va a tener ningún impacto. Bueno, la clave entonces es autonomía y foco en el aula, ¿cierto? Para poder avanzar hacia más y mejores aprendizajes. Daniel, Francisca, muchas gracias por su participación y por su análisis profundo respecto del libro que hoy día presentamos, Las miradas sobre la educación en Chile y cómo tiene un impacto real en lo que sucede hoy, ¿cierto?, en nuestras salas de clase. Muchas gracias.